La periodista y escritora peruana Patricia del Río ha publicado su primera novela. Se trata de Jauría, publicada por el sello Tusquets del Grupo Planeta. Se trata de una novela fragmentada que podría leerse tranquilamente como un conjunto de relatos. Sin embargo, se trata de una novela urdida como una novela a través de un personaje que es la narradora, una anciana, que cuenta la vida de personajes y de familias de su comunidad, pero que han huido por el conflicto armado interno desatado por los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Pero lo interesante es que esta narradora, esta anciana, nos cuenta la vida de estas personas a través de sus mascotas, de sus perros, ¿no? Y estos perros son los testigos mudos justamente de aquellas historias, porque son los que han quedado en el pueblo, en este pueblo del Ande, con esta anciana. La novela también nos habla sobre el terrible drama de estos peruanos que se vieron en medio de dos fuegos cruzados. Por un lado, la violencia insana de los grupos terroristas y por otro lado, los excesos que cometieron también las fuerzas del orden. Esta estupenda novela, justamente sobre esta estupenda novela conversé con Patricia y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes siempre nos ceden un espacio para dichos encuentros. Vallejo Librería Café la encuentran en Camino Real en San Isidro y por supuesto la pueden seguir en sus redes sociales, en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Y aprovechan y se suscriben también al canal. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Patricia del Río, aquí, en Letra Capital. Hola Patricia, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre este interesantísimo libro que yo he disfrutado mucho, que es Jauría, que ha sido publicado por Tusquets, con una muy bonita carátula además. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias, Carlos. Feliz de estar acá contigo en tu maravilloso programa. Bueno, yo quisiera empezar siempre con una curiosidad que en mi caso ya es una obsesión, diría, que es desentrañar el origen de un libro, en este caso de esta novela, que como te digo, yo la he disfrutado mucho por varios aspectos que ya te comentaré, que tienen que ver también con la misma estructura de la novela, que también podría leerse como un conjunto de relatos, Así ¿no? es. Ese juego me parece fascinante. Pero quería un poco preguntarte, digamos, cómo surge esta idea. Me habías comentado que un poco surge a partir de una exposición, ¿verdad? Así es. De artesanías y justamente una pieza donde hay una mujer rodeada de perros, ¿no? Así es. Así es. Cuéntame un poquito cómo fue el germen del libro, porque también tengo entendido que fue muy importante revisar los testimonios, Así es. ¿no? Que fueron recopilados por la Comisión de la Verdad. Cuéntame un poquito sobre eso. Te cuento, Carlos. En realidad es curioso porque no sé si a todos los escritores les pasa que tengan tan claro el momento en que nace una idea. En este caso, como está asociado a un hecho particular, yo te puedo contar con un lujo de detalles. Todos los años hay en el Ministerio de la Cultura una exposición que se llama Rurasmaki. Está hace más de 15 años y van los mejores artesanos, o sea, hace una selección de los mejores artesanos del Perú y ahí va una señora que se llama Rosalía Tineo. Los Tineos son una familia yacuchana de ceramistas que tienen una cerámica muy particular, con una técnica muy, muy específica. De hecho, la cerámica de la familia Tineo ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Y la señora Rosalía Tineo tenía sus piezas, pero tenía también sus piezas costumbristas que dan cuenta de la vida en Ayacucho, pero tenía piezas también que reflejaban la violencia terrorista, la época del conflicto armado interno. Entre esas piezas encontré uno que era una mujer rodeada de perros. Y me llamó la atención, porque en las otras podías notar claramente a qué aludía la escena, y en esto era como más críptico, ¿no? Entonces le digo a la señora Rosalía, señora, ¿qué representa? Y Rosalía me contó que era normal que en la época del terrorismo, en la época más cruenta del terrorismo, se vaciaran pueblos enteros de la sierra, no quedara nadie, pero que las mujeres más ancianas no se iban.
no se iban porque no tenían ningún interés en empezar su vida en otro lugar o porque se quedaban esperando a sus familiares o que habían desaparecido, que pensaban que iban a regresar. Y que como la gente se iba con lo que tenía puesto, dejaban a sus mascotas. Entonces los perros se iban a vivir con la única persona que quedaba en el pueblo. Y que era normal, imagínate esta imagen, encontrar pueblos fantasmas donde había una mujer muy anciana rodeada de perros. Y a mí, Carlos, me pareció tan poderosa esa imagen que le compré la pieza, de hecho la tengo en mi casa. Varias veces volví a Rurajmaqui a conversar con la señora Rosalía sobre estos y otros temas, para que me contara qué era lo que habían vivido. Y yo dije, algún día voy a contar esta historia. Entonces tenía dos opciones. Yo soy periodista y también he estudiado literatura, pero cuando me enteré de esta historia me dedicaba enteramente al periodismo. Dije, algún día voy a ir a esos lugares a buscar a estas mujeres. Pero tú sabes cómo es la vida. Se van pasando los años. En el periodismo, como lo ejercía yo, no había tiempo ni para elegir los viajes que querías hacer. Ese hubiera sido un viaje de investigación largo. Y cuando entré a la maestría de escritura creativa de la Católica, dije, en uno de esos cursos que tenía que escribir algo, dije, ok, es momento de contar esta historia. Y ahí empezó el cómo lo cuento, ¿no? Claro. ¿Cómo lo cuento? Entonces dije, o me baso en testimonios reales, o cojo los testimonios reales, o ficciono inspirada en ellos. Y me pareció que la ficción era más mi campo de acción. Y por eso fue que me senté a escuchar durante más de un año testimonios de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y entonces fui impregnándome de esas historias de violencia, y a la hora que decidí cómo narrarlas, dije, ok, cada perro va a contar una historia de una familia desterrada, ¿no? Y ese fue un poco el origen del asunto. Claro. Antes de entrar ya en el tema de fondo del libro, ahora que comentas lo de, digamos, tus dos vertientes, que es el periodismo por un lado y ahora la literatura, aunque claro, quienes te seguimos como periodista política, pero también como difusora cultural, no nos sorprende mucho, digamos, tu aparición como escritora de ficción, porque, digamos, claro, yo ya me he enterado después que tú estudias literatura, en verdad. Claro. Literatura y lingüística, con posgrado en lingüística. Claro, y es María Luisa la que estudia periodismo, creo, así ¿no? Es, sí. Así es. Cosa extraña, pero bueno, a lo que iba es que a mí no me resultaba raro porque yo que te he seguido, digamos, más allá del tema político, por supuesto, en programas como Letras en el Tiempo, yo advertía a una persona, a una lectora, digamos, ¿no? Lectora en mayúsculas. ¿Por qué? Porque, digamos, yo que entrevisto escritores y veo muchas entrevistas a escritores, porque es lo que me apasiona, yo me doy cuenta cuando un periodista entrevista a un escritor simplemente porque sigue una pauta, porque tiene que entrevistarlo. Claro, ¿verdad? porque además se lo pusieron el día anterior, no le mandaron el libro, ¿no? Claro. No lo vamos a culpar, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Pero hay otras personas, como en tu caso, por ejemplo, que yo disfrutaba muchísimo tus entrevistas porque no solamente era cuestión de haber leído el libro que estaban presentando, sino que sabías quién era. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una de las que yo he disfrutado más, creo que te lo he comentado alguna vez, a esta escritora brasilera Nélida Piñón, porque uno disfrutaba la charla porque te dabas cuenta que tú conocías no solamente la novela de la que estaban hablando, sino toda la obra de ella, porque hacías referencias a libros anteriores. Entonces, claro, yo dije, no, Patricia le ama la literatura. Entonces, cuando descubro este libro, digo, claro, pues es evidente. Por supuesto, luego también supe que has estudiado una maestría en escritura creativa. Pero bueno, ¿dónde iba toda esta reflexión? A que ahora que mencionas esto de la decisión, ¿no? De cómo contarla, ¿no? Y tomar el camino de la ficción, yo cuando leí el libro, justamente pensaba sobre eso también, ¿no? Cómo Patricia ha decidido contarla de esta manera, aparentemente alejándose del periodismo, pero me corregirás si es una interpretación, digamos, disparatada, pero creo que no del todo, porque es una historia donde tú muy bien dices, a partir de los perros se cuenta la historia de varias familias, de varios personajes, o sea, hay varias historias de muchos personajes, pero no termina siendo una novela coral stricto sensu en el sentido de que escuchamos las voces de todos, sino que hay una narradora. Sí.
¿no? Que de alguna manera puede tomar el papel de la periodista que va recogiendo y va contando. Qué buena interpretación. Yo antes que escritora tengo de decirte que me defino específicamente como lectora. Y en eso has acertado en tu descripción, Carlos, porque yo te confieso que cuando yo estaba en la universidad yo sabía que tenía que estudiar algo de letras porque los números me iban muy mal. Pensé en Derecho, pensé en Psicología, y a la hora que ya tenía que entrar a facultad, porque gracias a Dios la Católica me daba 2 años de estudios generales para divagar, dije, no, yo voy a estudiar literatura. Y me acuerdo el espanto de mi padre diciendo, ¿pero qué vas a hacer? Y yo, eran finales de los 80, comienzos de los 90, y yo recuerdo haberle dicho a mi padre, papá, lo más probable es que termine trabajando en cualquier cosa, por lo menos me daré el gusto de estudiar lo que me gusta. Y yo quería asegurarme tener 4 años de lecturas, o sea, claro, que leer fuera mi chamba, digamos, ¿no? Debo confesar que mi padre se equivocó porque nunca me faltó trabajo y no trabajé en cualquier cosa, fui docente muchos años y después fui periodista. Así que sí, en primer lugar soy una lectora, y yo creo que los españoles tienen una frase que yo he adaptado a la literatura. Los españoles dicen, todo lo que pasa conviene, y yo creo que todo lo que lees conviene. Entonces mis lecturas, la cantidad de cosas que he leído en mi vida de distintos géneros y además también periodísticas, me ayudaron, creo, a la hora de plasmar eso en una narración, en tener ciertas herramientas, ¿no? Efectivamente, cuando tú dices, no es una novela coral, es una mujer la que narra, que podría ser, que es como digamos, es el centro de toda la historia. Fue una decisión arriesgada, porque yo tenía que poner la historia que iba a contar en voz de una mujer que no se parece en nada a mí, que es una mujer de Islande, que es una mujer que vive en el campo, que es una mujer quechohablante, ¿no? Entonces, o por lo menos que ha estado en una zona que se habla castellano andino, y fue un reto, ¿no? Y dije, ¿me saldrá? ¿No me saldrá? Bueno, probemos, ¿no? Pero me interesaba mucho, Carlos, que el símbolo de la memoria fuera una mujer y anciana. O sea, me parecía que está sola, me parecía como la guardiana de la memoria, y me parecía que tenía un poder simbólico muy interesante. Tuve que construir un lenguaje para ella, porque tú sabes perfectamente que la literatura, cuando representa oralidades, no las copia, porque sería imposible leer un texto en el que se escribe exactamente, claro, como se habla, ¿no? Yo siempre tomo de ejemplo a Arguedas, porque Arguedas creó un lenguaje especial para sus personajes, que era este castellano quechuizado, que es bellísimo, pero así no hablan los quechohablantes. Es el lenguaje creado por Arguedas, ¿no? Juan Rulfo tiene un lenguaje, como hablan sus personajes, que se parece al habla popular mexicana, pero que no es el habla popular mexicana. Entonces, algunos consideran que no lo he logrado con la maestría que debería, otros consideran que lo he hecho bastante bien. Debo confesarte que ahí me ayudó muchísimo, digo que todo lo que pasa conviene, me ayudó muchísimo haber estudiado lingüística, y me ayudó muchísimo someterme a estas horas de escucha de los testimonios de la comisión, porque traté de que se me impregnara la cadencia de la forma de hablar, y tuve que elegir qué aspectos del castellano andino iba a tomar para representar esta forma de hablar, porque puedes caer en el peligro de estigmatizar, de ridiculizar, de que suene falso, de claro, que suene a burla. De caricaturizarlo, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, donde la discriminación lingüística es una lacra, y ciertos rasgos de formas de hablar el español están absolutamente estigmatizados, que no debería ser así, pero esa es la realidad que vivimos, ¿no? Sí, con algunos humoristas, lamentablemente, ¿no? Que toman eso como... Así es, y muchos hemos tenido supuestos lingüistas que han denostado de la forma de hablar el español, que no es más que una manera de hablarlo de personas que no tienen el castellano como lengua materna, o que han crecido en zonas donde se habla un castellano andino, ¿no? Que por cierto, el castellano andino que se habla en Ayacucho es bellísimo, ¿no? Con sus marcas de castellano andino, y yo traté de acercarme a eso, ¿no? Claro, incluso con ciertas musicalidades también es bien bonito, ¿no? Que tienen. Eso es interesante. Tienes que lograr una musicalidad en el texto, tienes que lograr una coherencia, y además la tienes que sostener. A ratos escribía, claro, y decía, bueno, así no habla esta señora. Ya claro, me puse muy literaria, y regresar. Y fíjate tú, Carlos, que hice una cosa que me funcionó. Yo decía, yo soy alguien con un nombre hecho en el periodismo para bien y para mal, ¿no? Tengo una visibilidad, es un personaje público, y eso
puede hacer que se me publique porque tengo muchos seguidores en Facebook. Entonces, era como una cosa que me incomodaba, ¿no? Yo quiero que se me publique porque lo que he hecho vale la pena ser publicado, no porque tengo 100.000 seguidores en Facebook, ¿no? Entonces me metí a un taller de escritura creativa con Gabriela Cabezón Cámara, en la que yo era la única peruana, nadie sabía quién era yo. Es más, la mayoría no conocían la historia de Sendero Luminoso, y terminé de escribir el libro en ese taller y lo validé con ellas. Eran un grupo de mujeres maravillosas de Argentina, Chile, la misma Gaby. Gaby maneja magníficamente la oralidad también. Claro, sus entonces, novelas son una prueba de eso, ¿no? Por eso me metí con ella, ¿no? Entonces les dije, ok, chicos, sean sinceros. Si esto funciona, si les resuena, si les parece que tiene calidad, avísenme. Si no, no pasa nada. No me voy a ofender, pero necesito validar esto. Y funcionó. O sea, Gabriela, en un momento me dijo, Patricia, esto ya está, públicalo. Deja de darle tanta vuelta. Tu texto funciona. Para mí eso fue muy importante. Y funcionó para personas que no conocían la historia del conflicto armado interno. Lo que quería decir que era como decía Gabriela, América Latina está signada por las desapariciones, por las torturas, por la violación de derechos humanos. Entonces es un texto que puede tener resonancia para otros lugares también, ¿no? Claro, por supuesto. Por eso también novelas como la de Dolores Reyes, por ejemplo, nos resuena acá también, ¿no? Porque tiene los feminicidios y la violencia contra la mujer, que es una cosa que nos y las desapariciones que nos atañe tanto, ¿no? Y Dolores también es una persona con la que llevé otros cursos de escritura creativa. Entonces, yo creo que hubiera sido para mí muy fácil escribir cualquier cosa, largarlo a una editorial y que me lo publicaran porque, ya como es Patricia del Río, de repente se vende, claro. ¿No? No quise tomar ningún camino fácil ni ningún atajo, ¿no? Hasta me metí en una maestría de escritura creativa. Es que creo que así se deben hacer las cosas, ¿no? Si el resultado les gusta a uno, si no les gusta a otros, bueno, eso es parte del acto de publicar, ¿no? Sí. Bueno, a mí me ha gustado realmente. Gracias, y Carlos. No lo digo porque estés aquí, sino porque es así. Un poco ya hablando de la novela, hay muchas cosas que me han gustado, pero una que tiene que ver justamente con uno de los temas de fondo, ¿no? Que es la violencia política, la época de la guerra, el conflicto armado interno, ¿no? Aunque algunos se enojen de cómo lo estoy llamando, pero así es, ¿no? Sobre eso me gustaría decirte, Carlos, a mí una cosa que es tan complejo esa época, que no tenemos un nombre para nombrar esa época de violencia. Unos les dicen conflicto armado interno, otros no le quieren decir así. No tenemos un número oficial de víctimas, o sea, no un número consensuado de víctimas. Hay quienes dicen 30.000, 60.000, 40.000, va variando según quien lo mire. Usamos la palabra terruco con una facilidad como si no aludiera a una cosa espantosa. Claro. Es muy fuerte lo que nos ha pasado, porque imagínate tener que pasar por un hecho tan traumático como país y ni siquiera poder nombrarlo todos de la misma manera, ¿no? Claro, exactamente, ponernos de acuerdo de cómo vamos a nombrar eso, digamos, ¿no? Y claro, ahí está la polarización lamentable, ¿no? Exactamente. Y también bueno, en fin. Lo que quería comentarte era que, claro, son estas historias de estas personas, pero que nos pintan justamente esa época en esa zona, ¿no? Zonas rurales, que son las que padecieron más el horror de la guerra, ¿no? Y ahí, a partir de esas historias, nos podemos dar cuenta de una manera más no sé si más sensible. Y ahí también te quería preguntar si de alguna manera piensas, yo creo que sí, que la literatura te permite ahondar más en las raíces de fondo del drama de las personas, digamos, ¿no? En una guerra como la que padecimos. Por supuesto, los testimonios periodísticos también, pero creo que la literatura te sensibiliza más. ¿Sabes qué? Yo tenía varias opciones. Una opción era usar los testimonios y hacer algo con ellos, tal cual estaban, ¿no? Otra era tomar una historia real y hacer el trabajo. Pero yo ahí tuve que tomar una decisión. Cuando uno escribe tiene que tomar decisiones, ¿no es cierto? Para ir resolviendo cómo va a escribir lo que quiere escribir. Y primero me parece que los testimonios tienen un valor en sí mismo, ¿no? Y el lugar de la memoria está haciendo un trabajo muy interesante, que ojalá no se trunque, en el que están publicando los testimonios de una forma más narrada, más literaria, que está muy bien, que tienen un valor en sí mismo, y además esos tienen una voz, le pertenecen a alguien. Yo no quería hacer usufructo de eso, ¿no?
pero además tomé de punto de partida la ficción porque a mí me ha interesado mucho, y de hecho estuve revisando varios textos al respecto, cómo en determinados sitios donde han ocurrido hechos traumáticos es la literatura, la música, el cine los que han ayudado a permear mejor ese mensaje en la población y cómo las personas han logrado entender mejor sus conflictos a través de la ficción. Te hablo, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, ¿no es cierto? Recién ahora los españoles están mirando atrás después de haber negado un poco todo lo que pasó. Recordemos que hubo una amnistía que dijeron de acá para adelante seguimos todos y a nadie se le juzga, pero ahora están mirando y están cuestionando lo que les ocurrió gracias a obras como la de Almudena Grandes. El holocausto judío no fue comprendido en el mundo hasta que aparecieron los miles de piezas de ficción. Hay un documental, un documental en Netflix que se llama así como Escenas de la Segunda Guerra Mundial, que a mí me hizo pensar muchísimo, me ayudó a tomar la decisión, que es cuando los aliados entran a Europa, llegan a los campos de concentración, van con cineastas, con gente que iba a registrar todo lo que encontraban. Y lo que ha hecho este documental es pasarte estas imágenes, que no son ficción, son la imagen de los soldados entrando en los campos de concentración y encontrando a los sobrevivientes casi muriéndose de hambre. Es de una bestialidad, Carlos, que es casi imposible seguir mirando. ¿Por qué? Porque sabes que ahí no hay nadie actuando, ahí estás viendo al que sufre. Eso automáticamente genera rechazo. No te voy a decir que no es necesario que se haga, es necesario. Son necesarios los testimonios, son necesarios los textos periodísticos, son necesarios el registro real. Pero la ficción puede tomar esos hitos y llegar a un nivel de simbolización que hace que la historia sea más fácil de digerir. Porque a la hora que yo leo, sé que como eso no pasó, bajo la guardia. Claro. Bajo las defensas. Leo sin poner tantos peros. Y en el fondo digo, ok, eso no pasó, pero eso refleja o simboliza a un montón de cosas que pasaron. Y entonces te permite sentir. Y entonces te vuelves más vulnerable. Y entonces te vuelves menos peleón. A mí me llamó la atención, el libro ha tenido detractores como no podía ser de otra manera, porque toca un tema muy complicado, pero me llamó la atención la cantidad de personas que yo creí que no eran mi público objetivo, o sea que yo decía, esto no le va a gustar, que me han dicho, ok, tienes razón, ¿no? Tenemos que mirar lo que pasó desde esta perspectiva, o sea, desde una perspectiva de no todo militar en zona de emergencia es un violador de derechos humanos, yo me niego rotundamente a considerarlo, pero ¿hubo militares que violaron los derechos humanos? Sí, ya sabemos que todos los terroristas lo hicieron, eso no es novedad, para eso se vuelven terroristas, pero y no solo eso, hubo familias que se pelearon entre ellas y usaron el tema de la violencia para aniquilarse, la violencia entró en todos los estamentos de la vida de las personas, de las más cotidianas a las más generales. Entonces, sí, o sea, la literatura te ayuda a mirarlo, ¿no? Claro, porque ahora que mencionas eso, también es otra cosa que me pareció interesantísimo del libro, porque, digamos, más allá del tema de la guerra interna, la novela también ahonda en las oscuridades humanas, ¿no? Porque, como tú dices, habían conflictos entre vecinos, ¿no? Que para quedarse con unas tierras acusaban a la familia de ser terroristas, ¿no? Para quedarse justamente con... O a veces pleitos familiares entre hermanos incluso, ¿no? Que no tenían nada que ver con la violencia terrorista, pero que se meten, o sea, terminan formando parte como del mismo tren, ¿no? De violencia. Claro, sin ánimo de hacer spoiler, pero hay una historia de dos hermanos enfrentados, y la insanía de uno de ellos con el otro es realmente terrible. Mira, el otro día que salió esta noticia de un asesino que ha matado a dos legisladores demócratas y ha dejado heridos a una legisladora, a su marido, y ha dejado herido a otro y a su esposa. Ahí te das cuenta que cuando una sociedad se enferma, o sea, cuando hay una violencia estructural como la que se está viviendo en Estados Unidos en este momento, esta violencia empieza a chorrear, si quieres, a gotear hasta llegar a los individuos que terminan enfermándose, ¿no? Y a mí me pasó, Carlos, cuando... Una cosa que me ha servido mucho para escribir el libro es que gracias al periodismo, yo eso lo agradezco muchísimo, he viajado y he hablado con muchísima gente, y normalmente cuando la gente sabe que eres periodista, y eso es una maravilla,
tiene que contarte su historia, ¿no? Porque hay una necesidad enorme de ser escuchado. Y a mí me pasó, por ejemplo, una vez en Cajamarca, un chofer que me llevaba de aquí para allá, me dice, yo señora he sido policía. Entonces, bueno, cuénteme. Entonces había sido policía en la época más cruenta del conflicto armado interno y lo habían mandado a una zona horrorosa, lo habían mandado a una comisaría que quedaba en el quinto infierno, a él y a 3 más, y no recibían ni municiones, ni alimentación, estaban tirados en un sitio donde los atacaban todos los días y me dice, señora, me volví malo. No me dio tantos detalles, pero me contó que abusó de su posición de poder porque estaba aterrorizado. Entonces, ¿lo vamos a culpar? ¿No? Ese hombre tuvo que reconstruir su vida y arreglársela solo y perdonarse a sí mismo y contarle a su familia que también hizo una suerte como de catarsis para convertirse otra vez en un ser humano funcional, ¿no? Entonces, yo ahí me decía, es muy fácil hablar desde el lugar en que no estuvimos en esa situación, ¿no? Es muy fácil decir, sí, es un violador de derechos humanos, o es muy fácil decir, bueno, esos son los costos del terrorismo, ¿no? O los costos de una guerra. Es mucho más complejo, ¿no? Cuando toda la sociedad, y en esas zonas no había plan B, o sea, o te caía encima Sendero o te caía encima las fuerzas del orden y tampoco tenías a dónde huir y venías a Lima y tenías DNI o libreta electoral de Ayacucho y por lo tanto eras un presunto terruco. Era una situación en la que mucha gente se vio entre la espada y la pared. Claro, entre dos frentes, ¿no? Así es. De hecho, tú dices, la narradora menciona en alguna parte cómo estas familias tenían que huir y claro, en esa huida pues no podían llevar a la mascota, ¿no? Porque era huir y estar al acecho de o los militares, por un lado, ¿no? Que los podían confundir con terroristas, o los terroristas que los podían confundir con digamos, traidores, etcétera, ¿no? Tener libreta electoral era un problema, porque si la tenías, los terrucos te acusaban de estar vendido al sistema, de haber votado, ¿no? Y si no la tenías, te acusaban de que si eras indocumentado, entonces eras terruco, también te caía. Entonces, era como, siempre te come el lobo, ¿no? Y a todos, Carlos, a todos nos tocó el terrorismo, de una u otra manera. Todos hemos sido víctimas de una u otra forma de esa época espantosa. Desde los chicos que no podían salir porque había toque queda, desde tener que hacer tus tareas con vela, desde estar aterrado de que te cayera un coche bomba en la cabeza, hasta perder a tu familia, hasta que alguien desaparecía. Pero no a todos nos golpeó igual. No a todos nos golpeó igual. Y ya basta de considerar que hay ciertos peruanos que se merecían ser parte de los costos de esa lucha, ¿no? Porque es muy fácil decir... Claro, si estás en la otra orilla es muy fácil decir claro, eso. Esos son los costos. A ver, que el costo sea tu hijo, pues, ¿no? A ver, ¿con qué cara vas a...? Y que, mira, 20, 30, 40 años después tengamos algo como lo que ocurrió al comienzo del gobierno de Dina Boluarte, que se volaron a todos estos chicos en Ayacucho, a manos de las fuerzas del orden, otra vez, da cuenta de que no resolvimos ningún problema. En el Perú pasó algo horrible, Carlos, horrible, y lo pateamos debajo de la alfombra y seguimos con nuestra vida como si no hubiera personas a las que eso les afectó. A mí me impresionó mucho, estuve en la Feria del Libro de Ica, mando un especial saludo a Ica porque qué manera de insistir en su Feria del Libro y seguir haciéndola año tras año. Y claro, yo no tenía tan presente que Ica se volvió el lugar donde huían gente de Ayacucho y gente de Huancavelica. Hoy corrían del terrorismo y llegaron a Ica. Ica se volvió su segundo hogar. Entonces empezamos a hablar del libro y la cantidad de personas que se levantaban para participar en la Feria del Libro para contar su testimonio, que habían sido hijos de desaparecidos, hijos de padres asesinados. Y me di cuenta que hay mucha gente que necesita ser escuchada, ¿no? Eso es muy conmovedor, ¿no? Y que una novela ayude a que alguien se sienta escuchado, me enorgullece, me hace sentir muy bien, ¿no? Claro. Claro, nos falta, como tú dices, como sociedad, pues extender ese periodo de nuestra historia. De alguna manera, no sé si te pasó a ti, pero yo sentí una esperanza cuando se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y parecía que podíamos ahí sacar conclusiones, bueno, las conclusiones que proponía el informe, ¿no? Pero también el informe se puso debajo de la alfombra y nadie lo quiso ver, al contrario, recibió críticas. Yo creo que hay varias cosas tristes con lo que pasó con el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Yo creo que primero tendría que haberse considerado un documento no terminado. Ese tendría que ser un documento en constante construcción, en el que se van incluyendo perspectivas, puntos de vista que de pronto no se tomaron en cuenta, realidades que de pronto no se han comprendido bien. Yo
Y yo creo que los mismos comisionados sabían que su documento no era ni definitivo ni perfecto, que era perfectible y que tenía que estar abierto a que se siguiera alimentando de un debate nacional, Carlos. Pero, como dice Víctor Vich, de esto se ha hablado mucho, pero se ha discutido poco. Y no somos capaces de sentarnos a debatir y a escuchar al otro lado y decir, bueno, ya, ok, esto fue una violencia estructural que trajo estos problemas y que necesitamos hacer esto para superarlo. Somos como un enfermo como un hijo de una familia violenta que se niega a hacer psicoanálisis, o sea, Claro. no, se niega a hacer terapia, se niega a tratar esa violencia de la cual es resultado. Y eso normalmente lo que hace es reproducir nuevas violencias, que creo que es lo que estamos viviendo ahorita. Claro, por ejemplo, pensaba mientras leía la novela en que, si mal no me equivoco, o si no me equivoco, una de las recomendaciones o conclusiones de la comisión del informe era justamente la falta de Estado, ¿no? en muchas zonas rurales del país, que de alguna manera hicieron que sea más tierra fértil para la aparición de estos grupos, ¿no? Y claro, cuando leía la novela y aparecían escenas donde, por ejemplo, a una mujer tratan de salvarle la vida en un parto, se ha complicado, pero saben que no pueden llevarla digamos, al hospital más cercano, porque el hospital más cercano está demasiado lejos, ¿no? Entonces ahí dices, pero ¿cómo no puede haber un centro más cercano? Y luego piensas en cómo a un reconocido cineasta muere justamente también en una provincia porque no el camino hacia el lugar más próximo para que sea atendido, ¿no? O un congresista que murió porque también, en la posta no había quien lo atendiera. O cuando en la novela se cuenta que hay un niño o niña, ya no me acuerdo, que tiene que caminar horas para llegar a su colegio. Entonces dices, eso sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Y esa es una de las cosas más tristes, porque el Estado estaba ausente y cuando llega en forma de represión, ¿no? Es curioso, pero por eso a mí me gusta poner estos ejemplos también. Cuando se van a cerrar las bases militares, porque ya no había necesidad de mantener tantas bases militares abiertas porque se había logrado vencer a Sendero Luminoso en las zonas en que esto se pudo hacer, muchos pueblos no querían que la base cerrara porque los militares que habían ido a esos lugares sí habían hecho su trabajo y se habían convertido en la primera vez que el Estado tenía presencia, ¿no? O sea, cuando la base militar hizo su trabajo adecuadamente, fue una presencia del Estado beneficiosa porque pusieron orden, protegieron a la población, alejaron a Sendero Luminoso, ¿no? Imagínate qué tristeza que el Estado nunca tuvo presencia en tu vida y que la única vez que llegó a reprimirte o a matarte, o a robarte la gallina o a matar a tu vaca para seguir comiendo, ¿no? Que fue lo que pasó en muchas zonas del Perú. Una película que yo creo que deberíamos volver a ver y que debería reestrenarse y sería muy interesante ver con la distancia que tenemos ahora es La boca del lobo, ¿no? De Pancho Lombardi, porque ahí tenías muy claro esta suerte como de choque entre una sociedad que está acostumbrada a vivir bajo su comunidad, su vida sencilla, bajo sus propias reglas, y la llegada de un Estado aterrorizado bajo la sombra de Sendero Luminoso, que llega un poco a dispararle a todo lo que se mueve porque tienes a unos militares que no saben ni cómo actuar en una situación así, ¿no? Lo triste es que si nosotros hacemos un mapa de la pobreza del Perú en estos momentos, las mismas zonas que fueron las más atacadas por el terrorismo y las más vulnerables a la violación de derechos humanos siguen siendo las zonas más pobres del Perú y todavía se siguen secularmente manteniendo los problemas. Una cosa que a mí me conmovió muchísimo, Carlos, es que cuando escuchaba los testimonios, que las personas las daban además con la esperanza de ser resarcidas, ¿no? ¿Sabes qué piden todas, casi de manera unánime en sus testimonios? Educación. Educación para salir adelante. Y pienso lo que se ha hecho con la educación en los últimos años en el Perú, ya no te puedes imaginar la tristeza y la depresión que me produce, ¿no? Porque son poblaciones que están condenadas a no salir de la pobreza, ¿no? Es verdad. Bueno, esperamos que las cosas cambien. Ojalá. Pero una manera de hacerlo es justamente ver lo que ha sucedido, tener la capacidad de vernos, ¿no?
y el arte, la literatura, pues es un buen mecanismo, ¿no? Y sabes que yo quiero hacer un reconocimiento especial a los artesanos, Carlos, porque es curioso, nuestras comunidades campesinas no están acostumbradas a dejar testimonio escrito de lo que les ocurre, pero sí están acostumbrados a hacer arte popular. Y en el arte popular, y hay estudios al respecto, de eso se ha estudiado de manera, creo que se pueden hacer mucho más estudios, pero el arte popular dejó mucha huella de la violencia terrorista en las tablas de Sarwa, en los mates de burilados, en los retablos, en la cerámica que te contaba de Rosalía Tineo. De hecho, la portada del libro es una feliz coincidencia porque es de Diberto Jiménez, que es un retablista que tiene una cantidad de retablos que reflejan la violencia terrorista, y puedes creer, y que también tiene una cantidad de dibujos. Este es un dibujo que él toma de un testimonio de una mujer y que no está hecho especialmente para el libro. Y es curiosa la coincidencia tan fuerte. Una mujer cargando un muerto. Grafica el libro. Hasta perros tiene. Claro. Rodeada de perros. Sintetiza el Ajá. libro, ¿no? Y yo quiero hacerle un reconocimiento muy especial a los artesanos, porque tenemos que mirar lo que tienen que decir. A mí me da mucha pena contarte que en el Rurasmaki de este año, que es ahorita en julio, no han invitado a Rosalía Tineo, que era una invitada de todos los años porque lo tiene ganado por su trabajo, por su trayectoria. Ojalá que el Ministerio de Cultura corrija esto, porque esas personas merecen ser escuchadas, merecen que su arte sea reconocido, merecen que tengamos el respeto que tienen las personas que sobrevivieron a esta cruenta guerra, ¿no? Totalmente cierto. Muchas gracias, Patricia. Siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, les recomiendo mucho el libro. Ya está en librerías. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Carlos. Un placer estar acá.